desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente presentando para ustedes el programa de La Verdadera Historia de México, hoy lunes 17 de febrero de 2020, y estamos aquí en nuestra cabina en la Ciudad de México. Y pues bueno, también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que pues ustedes lo conocen, es quien nos habla acerca de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra rica y hermosa historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches, con el gusto de estar aquí de nuevo, un lunes más, licenciada. Sí, un lunes más, y pues bueno, gracias a ustedes que nos siguen, que nos acompañan lunes tras lunes, y a todos los que nos mandan mensaje en Facebook, en Twitter, en Spreaker y en todas las plataformas que aparecemos. Y pues vamos a saludar rapidísimo a los que están en el chat, a Finisterra, a Sara Estela, nos escucha en Lagos de Moreno, a Charles Floyd, Luis Ángel Morgado, Alan Zamora, Pablo Escobar, desde Oaxaca, Moisés Ojeda, es desde el Estado de México, Jesús Ocampo, Eduardo Marín Aguilar y Alejandro Almanza, Esteban Reyes, Rodo Cruz, Jorge Lugo, Araceli Nieto, desde Cuautitlán, quien más, Diego Vaz, Esteban Reyes, Jesri Mendoza, desde Ojo de Agua, Andrés Aguilar Muñoz. Profesor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Pues, licenciada, amigos, continuamos con la serie del Museo Nacional de Antropología e Historia, aclarando de nuevo, no vamos a hablar de la parte arqueológica, aunque tenemos que tocar algunos detalles, más que nada la parte histórica. Y hoy vamos a entrar a la Sala Mexica, y uno de las piezas, hay muchísimas piezas muy importantes, hay tantas que las que están ahí todas son trascendentes, pero que guardan unas historias, y hoy vamos a hablar de la tira de la peregrinación, sí, que debería de ser tira de la migración, pero bueno, tira de la peregrinación o Códice Boturini, que de pronto la vemos ahí en la sala de Mexica, pues está en exhibición una réplica, porque la original está guardada, sí, ahí mismo en el museo, es intocable, así de plano. Y vemos la tira de la peregrinación y vemos ahí el letrerito, ¿no? Tira de la peregrinación o Códice Boturini, hecho en papel amate, mide tanto, etcétera, y no nos cuentan la historia. Y es natural, porque la historia es muy grande, y hoy se las vamos a platicar. Está increíble la historia de la tira de la peregrinación, licenciada. Perfecto, profesor, pues ya estamos aquí listísimos, y pues adelante, profesor. Bueno, pues alcanzamos a ver así de reojo que nos llegan saludos de Melbourne, de Australia. Ahorita veo un saludo desde Tokio, Japón, y de varias localidades de nuestro hermoso país. Pues un saludo a todos ustedes. Mire, ahorita entró de Pachuca, Hidalgo, etcétera. Amigos, de veras no saben cuánto nos emociona recibir sus saludos. Antes de empezar, quiero yo enviar un mensaje así muy rapidito. Yo les comento, mis amigos, que todos los mensajes que están ustedes subiendo, al terminar el programa, yo los leo todos, ¿sí? No les puedo dar respuesta porque ustedes ya no entrarían al chat y ya no verían las respuestas, pero me gustaría a mí contestarles a todos, pero bueno, les digo por esa salvedad. Pero yo los leo todo lo que ustedes escriben ahorita, yo lo voy a leer. Y quiero comentar de una amiga que nos escucha, que se llama Socorro Ruiz, que nos hace dos aclaraciones en el programa pasado.
de la serie de mentiras de la historia de México, del capítulo 21 del capítulo 30. Y quiero decirte, amiga Socorro Ruiz, que te agradezco mucho, en primer lugar, que nos escuches, porque si del 21 al 30, pues quiere decir que los fuiste escuchando todos. Segundo, sí hay un error grande ahí, cuando yo mencioné en aquellos, pues ya tiene bastante tiempo, que mencioné como la localidad donde nació Ernesto Peu Uruchurtu, que fue regente de la Ciudad de México, a San Felipe Torres Mochas. Tienes toda la razón, amiga. Sí, no es de San Felipe Torres Mochas, él es de Hermosillo, Sonora. Tienes toda la razón. Y no sé por qué se dio el error cuando mencioné que la Diana Cazadora, la original, estaba en San Felipe. No, está en Izmiquilpan. Sí, es donde se encuentra la Diana Cazadora, la original. La que tenemos ahorita en la Ciudad de México es una réplica, ya que la original sufrió daños al quitarle la soldadura del taparrabos que le habían puesto. Amiga, tienes toda la razón. Ofrezco esa aclaración. Y del segundo comentario que nos haces, amiga, acerca del dato que di, de que se construyó la vía de ferrocarril Veracruz-México, en una distancia que era de 300 y tantos kilómetros y acabó siendo de 600, nos das muy buen aporte técnico. Fíjate, yo te agradezco y creo que aquí en el programa de Urus Radio todos aprendemos, claro todos aprendemos, nos das muy buenos aportes técnicos. Yo hice esa mención, yo recuerdo que uno de mis maestros de historia, el profesor Antonio Villarauz, fue quien me dio ese dato. Cuando yo estaba estudiando historia, me dio ese dato y a lo mejor no tuve la agudeza de verificarlo y yo lo reproduje en el programa. Ya que tú nos mencionas las cuestiones técnicas que sí pudiera ser posible, que era necesario construir 600 kilómetros de vía de Veracruz a México y que no hubo corrupción, o dando a entender que no hubo corrupción, te lo agradezco muchísimo, de veras esa reflexión, aunque yo creo que si no hubo corrupción ahí la hubo en otra parte, porque va a que ver nada más lo que fue Cananea y Río Blanco y sabemos que el régimen porfirista, que sí trajo la modernidad a México, pero también estaba plagado de corrupción. Entonces yo te agradezco mucho, Socorro Ruiz, tus comentarios, e igual a todos nuestros amigos que nos están escribiendo ahorita. Los vamos a leer al ratito. Y pues bueno, licenciada, comenzamos. Adelante, profesor, porque el tiempo es corto. Últimamente nos están pidiendo, amigos que están alcanzándonos en los programas, que demos las fuentes. Hemos estado dando las fuentes en las que nos basamos de los últimos como 10, 12 programas. Le decimos de tal libro estamos tomando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchos de los datos que vamos a aportar hoy vienen en un escrito que se llama Historia desconocida de los códices mexicanos de María Sten. Es una lectura corta, pero está fascinante, lo que es la historia desconocida de los códices mexicanos de María Sten, porque vamos a platicar de este códice, el Códice Boturini, que se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ustedes entran por la parte central, ¿sí? Y giran hacia la derecha y luego caminan un poquito hacia el fondo y van a ver la tira de la peregrinación. Vamos a hablar de más piezas, de más piezas de la Sala Mexica que tienen su propia historia. Este códice es conocido como tira de la peregrinación o Códice Boturini, en memoria de quien lo cataloga y lo da a conocer, o lo rescata, que es Lorenzo Boturini. Pero aquí hay toda una historia, licenciada, amigos, y ahí les va. Lorenzo Boturini nace en 1698 en Italia. Esto es importante, él es italiano, es muy muy importante, ¿sí? Y él quiere acomodarse dentro de las cortes europeas. Cambia de nombre, de hecho el Boturini no es su nombre, aunque sí tiene un origen italiano, su apellido, no recuerdo ahorita el apellido original, pero bueno, él busca como quedar bien y quiere colocarse, trabaja para el gobierno austriaco, etcétera. Entonces, él es muy adepto a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y una ocasión hace una peregrinación personal por su fe religiosa hasta la ciudad de Zaragoza, en España, para ir a un santuario de la Virgen de Guadalupe. Allí en ese santuario, ¿sí?, conoce a una persona que le dice que hay una Virgen de Guadalupe muy milagrosa en México, en el Virreinato de la Nueva España, y él se decide venir a la Nueva España. Fíjense qué historia.
Él viene hacia la Nueva España y cuando llega a Veracruz, el barco donde él viene, ¿sí?, naufraga, es muy cerca de la costa, pero naufraga el barco y hay muchos muertos y él se salva. Lorenzo Boturini se salva y él lo atribuye a que fue un milagro de la Virgen. Entonces, como una especie de manda, ¿sí?, decide ir a ver el santuario de Guadalupe, que se encuentra, pues lo que ahora es la basílica. Decide ir a visitar el santuario de Guadalupe en agradecimiento de que él salvó la vida en ese naufragio. Por eso nuestra publicidad la hicimos como con un naufragio se vino a detonar toda una historia. Cuando él visita el santuario, él empieza a preguntarle a los españoles. Acuérdense que estábamos bien divididos en ese tiempo, españoles, criollos y naturales. Empieza a preguntarle a los españoles la historia de la Virgen. Y bueno, ya aquí lo hemos platicado en el capítulo relativo a las apariciones de Guadalupe, que pues no se tenía mucho conocimiento de algunas apariciones. Los españoles no sabían nada, o casi nada. Los que sabían sobre las apariciones eran los naturales. Esto es nuestros mexicanos, los indígenas, ellos sí lo sabían. Estamos hablando del año de 1736. Entonces, él se propone dar a conocer la historia de la Virgen de Guadalupe y comienza a acercarse a la gente natural y a pedirles sus libros que ellos tenían donde supuestamente se narraban los milagros de la Virgen. Y empieza a descubrir una serie de libros antiguos o los llamados libros pintados, que ahora sabemos perfectamente que eran códices. Recupera algunos o los compra y otros pide, ¿sí?, que se los copien, pero copias de manos indígenas. Ajá. Él empieza a hacer una colección de códices. De hecho, la tira de la peregrinación pertenece al archivo de don Carlos Sigüenza y Góngora, del cual ya hemos platicado aquí en Uru Radio. Él muere en 1700, si mal no recuerdo, 1702, don Carlos de Sigüenza y Góngora, y deja en su biblioteca, que era la más importante de la Nueva España, deja en la biblioteca varios códices, pues los adquiere, y entre ellos la tira de la peregrinación, la adquiere Lorenzo Boturini para hacer su colección. ¿De dónde la consiguió don Carlos de Sigüenza y Góngora? No sabemos. Lo único que sabemos es que es una copia. La que tiene el Museo Nacional de Antropología, la que está exhibida, eso es natural, copia. Pero la que está en bodega también es una copia, pero es una copia antigua. Es una copia de la primera mitad del siglo XVI. Esto es apenas posterior a la conquista de México. Se hizo esa copia, don Carlos la guarda y después la recupera Lorenzo Boturini. Y él llega a juntar alrededor de 300 códices, amigos. Entre documentos, pinturas, etcétera, etcétera, logra juntar alrededor de 300. Fue una labor de 6 años de estar visitando poblaciones, de estar visitando ciudades, de internarse en el territorio de la Nueva España, buscando esa información. Ya la parte de la Virgen ya la va a compartir con la idea de formar un museo de historia indiana. Esto es, él así le mencionaba su colección como la historia del México antiguo. Y dice, voy a formar un museo y voy a escribir la historia de México, pero basándome en los libros antiguos que estoy coleccionando. Hasta ahí todo va más o menos bien. Pero resulta que como el señor tenía mucha fe religiosa, decide, ¿sí?, al dar a conocer más a la Virgen de Guadalupe, decide pedirle a Roma que le conceda la oportunidad de coronar a la Virgen de Guadalupe. Para esto en Roma hay una comisión encargada de coronar vírgenes, ¿sí? Y había, digamos, un patrocinio para coronar estas vírgenes, hacer coronas con piedras preciosas y repartirlas en diferentes santuarios. Y él solicita a Roma que se asigne una cantidad para coronar o traer una corona para la Virgen de Guadalupe. Roma le dice, ¿sabes qué? Que ya se nos acabó el dinero, ya no hay, pero ¿qué te parece si tú juntas dinero, haces una corona, nosotros te autorizamos y coronas a la Virgen? Entonces Boturini
va con el virrey. En esos tiempos era don Juan Antonio de Bizarrón, era el virrey de la Nueva España, y empieza a hacer una colecta, pide la autorización para hacer una colecta. Posterior a esto, cuando él hace cartas a los más ricos españoles, a los comerciantes, para hacer una colecta para la corona de la Virgen, resulta que llega otro virrey, se va el anterior, y llega don Pedro de Cebrián. Y don Pedro de Cebrián, cuando viene en camino a la Ciudad de México, le llega una carta, le enseñan una carta, donde Lorenzo Boturini está pidiendo dinero, ¿sí?, joyas, para hacer la famosa corona. Y este cuate como que no le cayó bien del todo y dice, a ver, ¿quién es este tal Lorenzo Boturini? ¿Quién le dio permiso? ¿Sí? ¿Quién le dio permiso? Porque un permiso para hacer una colecta no es de aquí del virreinato, es directamente de España. Entonces, a ver, ¿quién es este tipo? Y le empiezan a hacer la investigación. A ver, este tipo es italiano, por eso les decía, es tan importante eso. Es italiano, ¿qué está haciendo aquí? Este es territorio novohispano, y según el Consejo de Indias, no puede entrar ningún extranjero sin permiso al territorio de la Nueva España. Así es que, a ver, llega a la Ciudad de México, lo mandan llamar, Boturini no sabe cómo explicar esta situación, dice, oigan, yo estoy obrando de buena fe. Pues de buena fe nada. Y que agarran, que lo meten preso a Boturini y que le quitan los 300 códices, ¿sí? Se los quitan y son guardados en la Secretaría del Virreinato y lo meten a la cárcel y le quitan todos sus bienes a Lorenzo Boturini. Se los quitan todos, pero aparte, como cometiste un delito y este delito es contra la corona directamente, no contra el virreinato, contra la corona, ¿sí?, te me vas a España. Agarran, le ponen grilletes, después de tenerlo bastante tiempo aquí encerrado, le ponen grilletes, lo meten en un barco y lo mandan a España para que sea juzgado por un tribunal español. Bueno, pero ahí no acaba la suerte de este hombre. Resulta que el barco donde él iba, como estaban en guerra, España e Inglaterra, todo el tiempo han estado en guerra esos dos, Inglaterra y España, abordan el barco donde va Boturini, le roban hasta la ropa que traía puesta. Así, a todos les volaron todo, los ingleses. Es más, él llegó a tierra firme vestido de marinero. Un marinero le tuvo que prestar el uniforme. Déjenme decirles que Lorenzo Boturini, por eso la mención, Lorenzo Boturini era como muy, como era Sir Walter Raleigh, ¿no? Este corsario inglés, muy elegante. Lorenzo Boturini era muy elegante y él siempre decía que no podía salir a la calle sin un vestido digno y con su espada. Era la frase de Lorenzo Boturini. Imagínenselo llegar a tierra firme vestido de marinero, porque hasta la ropa le robaron en el barco. Pero como fueron tomados por los ingleses, los bajan en Gibraltar. Acuérdense, amigos, que España tiene un pedacitito, así una puntita hasta abajo, que es el peñón de Gibraltar, que pertenece a Inglaterra. Pues ahí es donde desembarca. Y de ahí vámonos hasta Cádiz, caminando, amigos, caminando hasta Cádiz, sin dinero, sin ropa, sin nada. Va miserablemente avanzando hasta que llega a Cádiz este hombre, ¿sí? Y ahí conoce a una persona, no recuerdo bien el nombre, es una persona de apellido Fernández, y le empieza a platicar lo que él había hecho, de los libros pintados y de los códices y todo esto. Entusiasma a esta persona, le da dinero, lo patrocina, y él mismo va ante el Consejo de Indias. Él se presenta y dice, vengo a que me juzguen. ¿Saben qué? Me quitaron todos mis libros pintados, sí, todas mis investigaciones, y yo no cometí ningún delito, nada más porque no pedí permiso para entrar, pero el anterior virrey ya me había dado permiso. Y entonces el Consejo de Indias lo perdona y lo nombra historiador del virreinato. ¿Sí? Le da ese cargo y le dice, te vamos a pagar, aunque nunca le pagaron, no le pagaron un centavo. Pero él lo que hace, amigos, es hacer un catálogo. Él las tenía memorizadas. Hace un catálogo de las obras, ¿sí? Y ese catálogo se conserva. Gracias a eso sabemos qué códices tenía Lorenzo Boturini.
Él ya no regresa a México, bueno, a la Nueva España, muere en 1755, los errores. 1755 muere Lorenzo Boturini en Madrid, completamente en la miseria. Así, completamente en la miseria. Ahí acaba la vida de este historiador, ¿sí?, italiano, que en México pues solamente hay dos referencias de él. La primera es la tira de la peregrinación o Códice Boturini, porque ahí está el nombre en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y una calle aquí en la Ciudad de México. Para los que no sean de la Ciudad de México, si vienen y van a pasar la noche en algún lugar, en algún bar y cierran el bar, váyanse a la calle de Boturini, acuérdense de los códices mexicanos, y en la calle de Boturini está llena de taquerías, amigos, y taquerías que preparan muy sabroso. Es como un lugar tradicional en la Ciudad de México para los noctámbulos. 2, 3, 4 de la mañana encuentran muchas taquerías abiertas en la calle de Boturini. Entonces, pues son las dos únicas referencias que tenemos de él, por eso no sabemos mucho. Qué bueno que aquí estamos platicando su historia, nada más la calle de los tacos y la tira de la peregrinación. Pero bueno, ¿qué pasó con todo ese material, amigos? Estamos hablando de 300 códices, ¿sí? ¿Qué pasó con todo ese material que se queda en la Secretaría del Virreinato? Pues, amigos, se queda abandonada y se pierden muchos de estos documentos. Para los novohispanos no tenía la mayor como importancia, pues no les interesaba mucho, estaba ahí porque se había hecho un decomiso, y es hasta que el historiador Antonio de León y Gama en 1802 empieza a investigar estos códices, ¿sí? Ve que tienen un valor. Ya para esto pues ya tenía 47 años de muerto Lorenzo Boturini. Todavía no llega a México la información que dejó Boturini, que es el catálogo de códices, no llega. ¿Pero qué creen? Que el señor Humboldt, ¿sí?, que viene a México y que es uno de los extranjeros más notables que ha tenido a México, resulta que el señor de la colección de Boturini se lleva 16 códices. Así como, pues me imagino que el souvenir, como ahorita llevarse el llaverito, la pluma, etcétera, de souvenir, pues me llevo 16 códices de México, ¿no? Porque, bueno, fue tan admirado Humboldt. Y estos códices son los que actualmente varios de ellos se encuentran en Berlín, amigos, ¿sí? Son los que se encuentran en Berlín, varios de ellos códices mayas, que posteriormente, fíjense la historia, no nos vamos a meter ahorita en la historia de los códices, más que por pequeños detalles, pero estos códices son los que sobreviven a un bombardeo de los aliados en 1945, y que son tomados por un soldado ruso, y que al final es quien descubre la escritura maya. Pero bueno, estos llegaron por Humboldt, llegaron a Berlín, ¿sí? Ya, aunque se había visto que eran documentos importantes, todavía era el virreinato de la Nueva España, y le venden lo que quedaba, le venden a un anticuario llamado José Pichardo, le venden un montonal, o sea, el archivo, lo que quedaba del archivo, sí, se los venden. Pero para esto llega a México un francés llamado Alexis Aubin, ¿sí? Yo sé que varios amigos ya dijeron, aquí está, el Códice Aubin, exactamente. Llega a México Alexis Aubin, pero fíjense qué época llega. Estamos hablando de los 30, 40 del siglo XIX, intervención francesa, intervención norteamericana. ¿Quién se preocupaba por nuestras antigüedades? Nadie se preocupaba. Va con este anticuario, ve los papeles estos, dice esto tiene un valor enorme, ¿sí? Y decide robárselos de México, porque acuérdense, amigos, que les habíamos platicado que la idea de tener un museo nacional había surgido de Lucas Alamán, sí, de Lucas Alamán, que hemos platicado mucho de él, un personaje muy importante en el siglo XIX, y que había platicado con Guadalupe Victoria y le había sugerido que hiciera un museo de antigüedades mexicanas. Entonces, se prohíbe que salgan estos documentos de México. Alexis Aubin sabe que está prohibido. Entonces, cuando va a salir de México por Veracruz, lo que hace, amigos, es separar los códices. Los separa, unos los enrolla, otros los mete entre la ropa. El chiste es que hace un desbarajuste que nunca pudo volverlos a organizar.
pero con tal de sacarlos de México, porque él sabía que estaba prohibido, ¿sí? Y es como se los lleva precisamente a Europa, se los lleva a Francia. Allá en Francia lo conoce un tipo llamado Eugène Goupil, y él es el que imprime copias de estos códices y los da a conocer en toda Europa. Pero se quedan ahí donde se reparten al Vaticano, se reparten a Francia, etcétera, etcétera. Pero fue por el saqueo que hizo Aubin, aunque en México ya habían saqueado varios. Pero bueno, fíjense, ya se llevó Humboldt, ya se llevó Aubin, otros ya se habían perdido. Los pocos que quedaban, amigos, los pocos que quedaban se depositan en la Universidad de México cuando es fundada, posteriormente en el Conservatorio de Antigüedades, posteriormente en la Biblioteca Nacional y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Sí? Entre ellos, los que sobreviven, o sea, uno de estos códices de los pocos que quedaron en México es precisamente la tira de la peregrinación o Códice Boturini, que nos platica toda esa migración. No debiera ser peregrinación, porque esto suena religioso, sino una migración que se hace. Pero bueno, esto los lingüistas son los que no se ponen bien de acuerdo. Y nos platica cómo se llega hasta México. No está completo el códice, la tira no está completa, de hecho no está pintada, solamente hay un color ahí en unas líneas rojas, y lo demás todo está en negro. Y recuerden que los libros, por eso les decían libros pintados, porque estaban llenos de colores. Pero también acuérdense, amigos, que esta es una copia del original, aunque no se sabe qué pasó con el original. Es la copia que rescató Carlos de Sigüenza y Góngora, y después Boturini, y ya les hicimos toda la historia. Entonces, amigos, es preciosa la tira. De hecho, está reproducida en el patio. Si ustedes entran debajo de la fuente, en el techo, vemos la reproducción del Códice Boturini. Y amigos, nosotros, insisto, llegamos y vemos una pequeña plaquita, pero no nos platican toda esta historia de cómo ese códice llegó a nuestro Museo Nacional de Antropología y está en una vitrina, todo lo que tuvo que pasar. Estamos hablando, sí, de siglos, de estar viajando, de estar pasando de mano en mano, de salvarse de una cosa, de salvarse de la otra, etcétera. Por eso, aunque ahorita hablamos más que nada del Boturini, pero sí es muy interesante, si ustedes, insisto, quieren más datos, leer la historia desconocida de los códices mexicanos, porque es real, es una historia desconocida, la aventura de todos estos libros que son nuestros, que es nuestro pasado, que son como nuestras actas de nacimiento, actas de matrimonio, los papeles oficiales, pero de nuestra identidad como mexicanos, ¿sí? Y que tienen, les digo, historias tremendas. Por ahí van a encontrar la historia de uno de los códices, precisamente el Aubin. El Aubin, una sirvienta se los regalaron a unos niños y los niños empezaron a quemar las hojas y era un códice maya y el papá los vio y se los arrebató, pero alcanzaron a quemarle varias hojas porque no sabían ni siquiera el valor. No hay cada historia de los códices, pero bueno, estamos hablando del que está ahí en exhibición en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Amigos, a un ladito, poquito antes de llegar a la tira de la peregrinación, vamos a encontrar un monolito. Un monolito enorme, conocido como la Piedra de Tizoc. O bueno, también nuestros lingüistas no se ponen de acuerdo si es Tizoc o Tizoc. Él fue el séptimo Tlatoani y gobernó por muy poco tiempo, mas sin embargo tuvo varias conquistas. ¿Sí? Esta piedra fue encontrada en diciembre de 1791. Primero se encuentra la Piedra del Sol en el 90, meses después se encuentra la Coatlicue, ¿sí? Y en el 91 se encuentra la Piedra de Tizoc. Curiosamente, amigos, la Piedra de Tizoc ya había sido descrita por Fray Bernardino de Sahagún. Él describe la Piedra de Tizoc y hace una muy buena descripción, por lo que ya se conocía, pero posteriormente fue enterrada ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, la entierran y después es redescubierta, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué llama la atención? Yo quiero que cuando vayan al museo, si es que tienen esta curiosidad, y vean la Piedra de Tizoc, es en automático, amigos, en automático
vemos que en el centro de la piedra de Tizoc hay un hueco y luego hay un canal desde el centro de la piedra hasta la orilla. Pero si ni lo pensamos, mira, esto es para los sacrificios humanos, ahí ponían los corazones y por este canalito chorreaba toda la sangre. ¿Sí? Amigos, aquí hemos platicado mucho acerca de los sacrificios humanos. No los estamos negando, pero tampoco creemos que vivíamos exclusivamente de los sacrificios. Lo hemos dicho de manera sarcástica. Oigan, aquí en México la gente moría de enfermedades, accidentes, de muchas cosas, no solamente sacrificados, porque pareciera que todo el tiempo que encuentran restos, todos son sacrificados. Y bueno, Fray Bernardino de Sahagún nos da la pauta, porque él, sí, nunca dice que esta piedra haya tenido un canal y haya tenido un hueco. Y además vemos cómo está pulida preciosamente la piedra. Y recuerden, amigos, que no había instrumentos metálicos. Era piedra contra piedra. Y vean la belleza de las esculturas, la minuciosidad de las esculturas. Entonces, se ve lo burdo de cómo le metieron ahí cincel y martillo para hacerle un canal y hacer creer que ahí eran los sacrificios humanos y que por ahí chorreaba la sangre. ¿Se dan cuenta, amigos? Cuando ven esta piedra, recuérdenlo. ¿Se dan cuenta cómo nos quieren hacer creer y por fuerza nos quieren meter, pero hasta en el tuétano, caramba, perdón por las palabras, soy un tanto prosaicas, la idea de los sacrificios humanos? A fuerza quieren que tengamos esa idea desde el México virreinal, porque esta piedra fue mutilada en la época virreinal, puesto que Fray Bernardino no lo cita. Él lo hubiera dicho, y hubiera dicho piedra de los sacrificios humanos. No, está reconocida, ¿sí?, como el Temalacatl. ¿Qué es el Temalacatl? Es la piedra donde se realizaban sacrificios gladiatorios. Vamos a explicar esto para cuando ustedes vean la pieza, amigos. Pero les voy a dar otra referencia. En 1980, en excavaciones que se hicieron en el centro de la ciudad, a un costado de Palacio Nacional, se encontró la piedra de Moctezuma, pero de Moctezuma y Luicamina, ¿sí?, del primer Moctezuma. Es de menores dimensiones, pero también es un monolito muy grande, pero de menores dimensiones, y es prácticamente idéntica a la piedra de Tizoc. Ustedes pueden comparar entre las dos piedras, y esta, la de Moctezuma, no está mutilada, no tiene canalito para la sangre. No está mutilada. Y la de Tizoc sí está mutilada. Y ambas están en el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Entonces, la piedra grande, ¿sí?, les digo, sufre esa mutilación, pero se piensa, y el mismo Eduardo Matos Moctezuma, nuestro gran arqueólogo, Eduardo Matos, él en varias de sus publicaciones, sobre todo Muerte a filo de obsidiana, si mal no recuerdo, él nos narra, ¿sí?, de que esta era la piedra de los sacrificios gladiatorios. Esto es, arriba de esta piedra se amarraba, había como una especie de oquedad, y por ahí se amarraba a alguien que iba a ser sacrificado, pero que este sacrificio era gladiatorio, esto es, iba a pelear. Se le entregaba un escudo y se le entregaba un mazo, ¿sí?, pero en lugar de tener filos de obsidiana tenía plumas, y lo hacían luchar contra varios guerreros y para que se defendiera, y a ver si lograba vencer a los guerreros mexicas. Aquí es donde entra la historia que hace poco nos dijeron, hablen de Tlahuicole. ¿Se acuerda, licenciada, sí, que nos claro. pedían? Tlahuicole, amigos, es una leyenda, ¿sí?, que nos habla de un guerrero tlaxcalteca, pero que era notoria su valentía, su arrojo, su habilidad en la guerra. Entonces, en estas guerras que tenían entre Tlaxcala y México, es capturado Tlahuicole. Pero Moctezuma, estamos hablando del primer Moctezuma, no es cierto, del segundo Moctezuma, admira a este guerrero, ¿sí?, y le dice, no te vamos a sacrificar, queremos que seas capitán de nuestros ejércitos. Entonces lo nombran capitán de un grupo, ¿sí?, y van a pelear contra los purépechas.
contra Michoacán. Y aunque pierden esa batalla, pero traen muchas ofrendas, traen muchas riquezas que logran arrebatarle a los purépechas, aunque pierden la batalla. Y él queda como un héroe. Tlahuicole, ¿sí?, queda como un héroe ante todos. Entonces, Moctezuma le dice, ¿sabes qué? Tu vida está perdonada, es más, te puedes ir a la hora que quieras. Y él dice, no, yo ya no puedo regresar a Tlaxcala. O sea, yo ya no puedo. Porque en Tlaxcala, ¿sí?, o regresas victorioso o no regreses. Entonces, aunque yo soy triunfador, pero soy triunfador con los mexica, porque yo como Tlaxcala perdí. Entonces yo no puedo regresar. Dice, perfecto, no te vayas, quédate entonces a capitanear nuestros ejércitos, le dice Moctezuma. Y Tlahuicole le dice, no, yo quiero el más alto honor. Nótense, amigos, ¿cómo lo estoy mencionando? El más alto honor. Quiero ser sacrificado, ¿sí? Quiero ser sacrificado. Entonces, deciden darle durante un año, le van a dar lo que quiera, lo que pida. Comida, descanso, baños, masajes, mujeres, lo que el Señor pida. Y esto está reflejado en la maqueta que está detrás de la Piedra del Sol, ahí en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que está esa preciosa maqueta donde, si ustedes se fijan, ni un solo de las figuras, ni una sola está repetida. Todas son individuales. Y en la parte central se ve a unos personajes, son 5, va uno al centro y 4 como custodiándolo, y se entiende, ¿sí?, que es Tlahuicole, que están los 4 alrededor para servirle en lo que él quiera, porque es el más alto honor que va a tener el ser sacrificado por haber estado en esta piedra y haber, y él lucha, se me olvidaba esa parte, que él va a ser sacrificado, lucha, ¿sí?, en esta piedra gladiatoria, y logra derrotar, según la leyenda, logra derrotar a 20 mexicas, y él amarrado, ¿sí? Pensamos que quizá de un tobillo, y logra derrotarlos. A 8 los mata y a 12 los deja heridos. Así era de genial o de hábil este guerrero tlaxcalteca Tlahuicole. Y entonces es llevado al sacrificio, pero como un honor, amigos, como un honor. Así como los apóstoles o los primeros cristianos querían ser mártires y morían con ese honor de morir por su fe religiosa, y los respetamos porque fue su decisión, así Tlahuicole decide ir al sacrificio y es algo que tenemos que respetar. Quizá nosotros no estemos de acuerdo, nuestras ideas, nuestros valores digan, no, yo cómo voy a permitir que me sacrifiquen. Está bien, pero vamos a aceptar que ellos sí lo decidieron así. Entonces por eso les decíamos, sí había sacrificios humanos, pero no en la cantidad. Hace poco pasábamos datos, ¿se acuerda, licenciada? Unos datos que eran absurdos, ¿no? Claro, sí. 70,000 en 3 días, y unas cosas tremendas. Pues bien, probablemente, amigos, esa piedra de Tizoc, ¿sí?, haya sido el lugar donde peleó Tlahuicole, no lo sabemos, y que ahí se haya dado esta formidable historia. Entonces, amigos, yo quiero, ya retomando, ya casi para terminar, licenciada y amigos, observemos bien las 2 piedras. Creo que la licenciada las va a subir, ¿o ya las subió, licenciada? No, estoy a punto. Para que ustedes hagan la comparación y vean que este surco que se hace en la piedra, dañando, ¿sí?, la misma estructura de la piedra, los dibujos de la piedra, el hueco que se hace en el centro, y que inmediatamente tenemos esa idea, corazones y sangre chorreando por los lados, es completamente falsa. Ahora sí que si hablamos con los términos que se utilizan hoy en día, pues le sembraron las pruebas. Están sembradas las pruebas porque son completamente falsas. No era para sacrificios humanos, en todo caso era para sacrificios gladiatorios exclusivamente, ¿sí? Estas piezas, como comentábamos, insisto, forman parte del museo, y a lo mejor nada más vemos ahí piedra de Tizoc, está hecha en basalto y refleja 13 triunfos que tuvo el Tlatoani Tizoc de tal fecha a tal fecha, y ya. Pero no conocemos toda la historia que hay alrededor de estas piezas. Licenciada, amigos,
Para la próxima semana platicaremos, ¿sí?, de la Piedra del Sol, de la Coatlicue, de la Vasija del Mono, pero como ya hemos hecho programas sobre Coatlicue y sobre la Piedra del Sol, vamos a hablar poco de ellos. Y en la Vasija del Mono, pues vamos a platicar ya así con detalle lo que fue 1985, la Navidad del 85, cuando los noticieros al otro día, el 25 de diciembre, pues a todos nos sorprendieron cuando dijeron, sí, se robaron 140 piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia. Yo recuerdo, yo estaba muy joven, pero lo recuerdo, que yo sentí un hueco en el estómago, licenciada, un hueco así en el estómago, dije, no puede ser. ¿Qué se robaron? Y cuando supe que se habían robado la vasija del mono, para mí es la pieza que más me gusta, Coatlicue y la vasija del mono me encantan. Y cuando supe que se la habían llevado, yo sentí una tristeza, una rabia, tanto coraje. Había sido el año del sismo, había tantos problemas en México, y de pronto saber que habían saqueado nuestro museo, nuestro querido museo, las piezas de las tumbas de Monte Albán, de Palenque, etcétera, 140 piezas se llevaron. Híjole, la semana que entra vamos a platicar y qué fue de toda esta historia, donde hasta una vedette muy conocida, tuvo que ver en esta historia de este robo a nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. La próxima semana, licenciada. Qué bien, profesor. Esa pieza de la vasija del mono, sí, de verdad que es preciosa. Como todas, cada una tiene lo suyo. Y estamos deleitándonos, profesor, con cada cosa que nos dice acerca de estas piezas. Y pues bueno, vamos a continuar saludando, pero hay un mensaje de Félix Montó que dice que la historia de los códices mexicanos es de María Gustava Sten, dice mi maestra de teatro prehispánico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella murió hace 10 años más o menos, era polaca pero enamorada de México. Sí, pues dimos ahorita el dato del libro de María Sten. Uh-huh. Qué bueno que nuestro amigo Félix nos da más datos de la maestra. Sí, y ella hace esta narración y es exquisito leerla. Y pues bueno, estamos también aquí saludando a Jorge Navarro, Hugo Alejandro Sánchez, Jesús García, Andrés Águila dice que es de Tlaxcala. Estamos también, Brígido Allende, Araceli Nieto de Alpuyeca, Aldo Vega, es de Japón, bueno, está en Japón. Y pues muchas gracias, dice que tiene poco que vino a la Ciudad de México y también fue al Museo de Antropología y lo disfrutó muchísimo. Brígido Allende, aquí en mi tercer programa en vivo. Ernesto Hernández es de Pachuca, Hidalgo, y también Sara es su primer programa en vivo. Luis Ortiz del Paso, Texas. Dayel Rosales, saludos. Y Daniel dice, hola profesor, y Doris dice, ¿cómo ha crecido el público de Urus Radio? Gracias sí, a todos ustedes. Sí, muchísimo, y de verdad que les agradecemos demasiado. Julio Borrego dice que su primera vez en vivo desde Guadalajara, en David Ibarra Franco, y nos sigue en Spotify. Saludos, dice, desde Soto, Hidalgo, Pachuca de Soto. Carlos Armenta, saludos desde Hermosillo, Sonora. Luis Ángel Morgado, Daniel García, es la primera vez también que nos escucha, es de Illinois. Patti Becerra, también de Tlaxcala, hay varias personas hoy sí, de Tlaxcala, qué bien. Conocemos Tlaxcala, muy bonito Tlaxcala. David Ibarra Franco. Y bueno, vamos a terminar, amigos. Terminamos. Hay una persona también, profesor, que le manda un mensaje sobre su conferencia de tanatología, y bueno, ya lo leerá más tarde. Y pues, amigos,
los dejamos. Discúlpenos que no pasemos todos sus mensajes en vivo. Nos tenemos que retirar sin antes decirles la liga para los que nos escuchan en otras plataformas. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Nos vemos aquí, nos saludamos, nos escuchamos próximo lunes a las 10 de la noche. Que estén muy bien y pues hasta luego. Javier Castro también desde Japón. Muy bien, ya varios por allá nos escuchan en Japón. Saludotes a todos. Un abrazo enorme.